Daniel Johnston, el artista más interesante y honesto que conozco sin duda, y siendo realista, de los más interesantes en general que he documentado. Es la definición de artista por excelencia, pionero de la música lofi, también uno de los máximos exponentes de la música indie y todo sin buscarlo. Ha inspirado a artistas tan grandes como Kurt Cobain, Mac Miller, Lana Del Rey e incluso a Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Si quieres conocer la historia de Daniel Johnston, su arte, su lucha constante por su salud mental y por qué es el clarísimo ejemplo de que el arte se abre camino ante todo, quédate que te lo explico. Para entender bien la obra de Daniel hay que conocer su historia, pero no os preocupéis que es súper interesante y la verdad es que no os vaya a aburrir. Daniel Johnston nació en la California de 1960, aunque pasó gran parte de su infancia y adolescencia en West Virginia. Desde pequeño siempre ha sido una persona extremadamente creativa, mostrando gran interés en los dibujos, en la música y en la grabación de vídeos. A pesar de ser bastante de nicho, es un artista tremendamente documentado y grabado porque literalmente él mismo se encargó de documentar gran parte de su vida. Le gustaba grabar mucho sus pensamientos, sus reflexiones en cassettes y también le gustaba hacer sketches de humor con sus amigos. Y esto no debería ser un problema, pero para su familia sí que lo era. Sus padres eran católicos muy conservadores, lo único que querían era ser normales, que sus hijos fueran a la universidad y que tuvieran trabajos normales, low-key en el máximo sentido de la palabra. Pero Daniel pues no quería eso, desde adolescente él siempre dejó claro que quería ser artista. Debido a la falta de medios, Daniel grababa sus primeras canciones en su cuarto o en su garaje, usando grabadoras de cassette y un viejo piano que había en su casa. Esas míticas grabadoras que usaba para sus cassettes fueron las que usó también para grabar sus canciones. Estas grabadoras, aunque para la época no estaban mal, no estaban para nada pensadas para grabar música, ni mucho menos. Tenían un sonido muy pobre y de baja calidad. Si escuchas sus primeras canciones, puedes notar ese sonido tan acogedor y casero que escucha en la música lofi. Es por eso que mucha gente lo ha bautizado como el pionero de este género musical, ya que realmente fue el primer artista en hacer música de este estilo. Y ojo, que esto él no lo hizo queriendo, no lo buscaba, él no grabó sus canciones así buscando un toque casero, simplemente lo grabó así porque no podía hacerlo de otra forma, no tenía más medios. Él no hacía su música ni sus dibujos desde un punto de vista intelectual o con un trasfondo comercial. No seguía movimientos calculados pensando en el resultado. Él hacía y creaba porque tenía la necesidad divina de hacerlo. Y es por eso que para muchos es el artista en mayúsculas. Uno de los más honestos consigo mismo que pueda encontrar. Pero bueno, que me estoy yendo del tema, así que volvamos a su vida. Como iba diciendo, sus primeras canciones las grababa en el sótano de su casa para no molestar. Su modo operandi era grabar álbums en un cassette y luego entregarlo a amigos, familiares o cualquier persona que se topase con él por la calle prácticamente. En ese entonces no tenía ninguna forma de copiar grabaciones, por lo que cada cassette que entregaba en mano era una copia única. Imaginaos el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos. El instituto para él fue un gran punto de inflexión, ya que en esa época comenzó a darle mucha más caña a sus dibujos. Y desgraciadamente también es cuando los primeros síntomas de su enfermedad mental comienzan a relucir, algo que tristemente le acompañaría el resto de su vida. En el instituto pasa de ser un chico muy alegre y extrovertido a volverse más errático, comienza también a obsesionarse con personajes ficticios como Casper y el Capitán América, que de hecho podemos ver cómo estos personajes protagonizan gran parte de sus dibujos. Finalmente consiguió graduarse del instituto en 1979 y, siguiendo el camino académico convencional, comenzó su estudio universitario en Abilene Christian University, en Abilene, Texas. Aunque no duró mucho. En la uni, su enfermedad mental comenzaba a ganar mucho más peso. Debido a ello, y tras pasar una semana en la universidad, decide volver a casa y la verdad que en su hogar la cosa mejoró bastante. A los pocos meses y de cara al siguiente semestre, comenzó su estudio en la Universidad Artística de Kent State, cerca de su casa. Aquí le iba mucho mejor ya que seguía viviendo en su casa con sus padres y además sentía que su personalidad pues cuadraba mucho más con un estudio artístico. Aunque sin embargo, este periodo de la universidad fue bastante agridulce. Y ya veréis cómo este término, agridulce, es algo muy característico en la vida de Daniel Johnston. Cuando algo bueno le pasa, eso significa que desgraciadamente algo malo también se viene, siendo esto un reflejo directo de sus ciclos maníaco-depresivos. Aunque luego entraré más en detalle en esto. Allí conoció a Lori Olin, su eterna musa y el amor de su vida que inspiraría la gran mayoría de sus canciones, que no son pocas. Comenzó a desarrollar una tremenda obsesión por Lori. Dicho textualmente por él, le sirvió para darse cuenta que era un artista. Pero desgraciadamente, y como he dicho antes, una de cal y otra de arena. Gracias a conocer a Lori, se dio cuenta que era un artista y que quería ser músico, pero debido a esta obsesión también comenzó poco a poco una desrealización en la que Daniel se iba desconectando de la realidad e introduciéndose más en su mundo. En la Universidad de Kent State duró 2 años, aunque productivo fue únicamente el primero. El segundo año, que sería el curso escolar 1980-1981, faltaba muchísimo a clase, ya que se pasaba todos los días en el sótano de su casa grabando música. De hecho, sus primeros discos, Songs of Pain, Don't Be Scared, son de este periodo. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old.
Some would try for fame and glory. Others just like to watch the world. Viendo que la universidad pues le daba bastante igual, sus padres lo sacaron y le dieron un ultimátum. Breve inciso para recordaros que sus padres eran católicos muy conservadores. No entendían nada de lo que hacía. Pero que no lo entendieran o que no le apoyasen no significa que no lo quisieran. De hecho, se han preocupado por Daniel y han sacrificado toda su vida porque él esté bien. Lo único que querían es que Daniel tuviera una vida tranquila, estable y feliz. Total, que sacaron a Daniel de la uni y lo mandaron a Waller, a vivir con su hermano mayor, Dick. Allí se buscó un trabajo en Astroworld, aunque seguía pasándose los días grabando canciones. Efectivamente, Astroworld, el parque de atracciones del que habla Travis Scott en su disco Astroworld, del mismo nombre. Viviendo con su hermano, no tenía el piano de casa de sus padres, así que consiguió un organito de acordes que usaría en todas sus canciones, volviéndose un instrumento característico de su música. Debido a roces con la novia de su hermano, fue echado de casa y pasó a vivir con su hermana, Margie. Allí se volvió mucho más obsesivo con la música y más maníaco en general. Durante esta etapa grabó dos de sus discos más famosos, Jeep Jump Music y Hi How Are You. Que efectivamente lo que hay en mi camiseta es la portada de ese disco, bastante guaparda de hecho. Un día, cuando su hermana volvió de trabajar, vio que Daniel no estaba. No le dio mucha importancia, pero cuando pasaban las horas empezó a preocuparse. Daniel se había escapado de casa para seguir a un carnaval itinerante de estos que van de ciudad en ciudad, que viajaba por todo Estados Unidos. Se tiró 9 meses acompañándolo, vendiendo perritos calientes sin que su familia supiera nada de él. En este periodo compuso temazos como Speedy Motorcycles. Speeding motorcycle of my heart. Speeding motorcycle, always changing me. Sería una de las primeras veces en las que Daniel actuase por puro impulso, dejándose llevar por su enfermedad también. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy el Rafa que está editando el vídeo, por ahí podéis ver un poquito de tal. Recordaros lo de siempre, me gustilla, comentario, compartir, me ayuda mucho. Y también deciros que me podéis seguir en redes sociales, como en Twitter y en TikTok. He hecho un poquito de spam, seguimos con el vídeo. Hasta ahora no he hablado mucho de la enfermedad de Daniel, pero creo que es momento de hacerlo. Daniel fue diagnosticado con bipolaridad, con fuertes ciclos maníaco-depresivos. Estos ciclos se componen de dos periodos, uno de depresión absoluta que puede durar meses y otro de manía, que son los más peligrosos. En esos periodos de manía, Daniel se veía sumido en sus pensamientos, llegando a pensar que era un enviado de Dios para acabar con Satán y en algunas ocasiones acabando haciendo daño a alguien o a sí mismo. También se piensa que tenía rasgos esquizoides, propios de la esquizofrenia vaya, como alucinaciones o escuchar voces, aunque no sé hasta qué punto esto realmente era así o son simplemente rumores. Entender esta enfermedad es muy importante para entender a Daniel, ya que su vida, su forma de ver la realidad y su arte están altamente influenciados por ella. Y retomando este viaje de 9 meses, no todo fue un camino de rosas. Cada vez estaba más absorbido por la paranoia, llegando incluso a tener altercados físicos con uno de los integrantes del carnaval. Finalmente, la caravana llegó a Austin, Texas, donde decidió quedarse. Sin saberlo, tuvo la gran suerte de llegar a lo que en esa época era la meca de artistas independientes de Texas y alrededores, tanto dibujantes de cómics como músicos. Allí comenzó a trabajar en un McDonald's y consiguió un apartamento donde vivir solo. Dicho por él, recuerda este periodo como uno de los más felices de su vida. Un día se enteró de que un grupo que le gustaba, Glass Eyes, tocaba allí. Así que pensó que sería una oportunidad perfecta para darse a conocer. Así que acabó conociendo a la cantante principal del grupo, Cassie McCarthy, y le dio un cassette de Hi How Are You. A Cassie le gustó y finalmente le acabó ofreciendo que fuera telonero de su primera actuación. Y ojo, que aquí comienza la fama de Daniel Johnston. Mucha gente en el concierto no sabía lo que estaba viendo, no sabía si era una broma, si no, si le gustaba, si no, pero Daniel consiguió lo que buscaba, que la gente supiera quién era él y que se acordase de él. Más tarde se enteró de que MTV iría a Austin a hacer un reportaje sobre algunos músicos de la zona. Él lo tuvo clarísimo, me tengo que colar en esa emisión sí o sí. Y realmente así fue. En mitad de la transmisión, no se sabe muy bien cómo, consiguió colarse y promocionar su cassette Hi How Are You. La gente flipaba con la honestidad y la inocencia que desprendía. Poco a poco fue ganando oyentes hasta el punto que había gente que iba solo al McDonald's para verlo. MTV volvió a la ciudad a grabar un concierto de algún artista y contactó con él para que cantase en directo. El 85 y el 86 fueron sus años. Él era feliz, seguía con su música, la gente cada vez los conocía más y había conseguido salir la MTV, un sueño para él. Desgraciadamente, esto no duró para siempre. En septiembre del 86 tomó LSD en un concierto de los Bad Hole Surfers
y esto le cambió la vida para siempre. Le sentó fatal y desencadenó en lo que sería su mayor episodio maníaco psicótico hasta la fecha. Tras días totalmente de Lulu, la gente empezó a preocuparse. Su familia, con la que ya había recuperado el contacto, intervino y lo ingresaron en un hospital psiquiátrico en Austin, donde pasó toda la Navidad hasta el 87. Allí fue diagnosticado oficialmente con bipolaridad y comenzaría a medicarse. También este ingreso marcaría lo que sería una larga época que duraría como 10 años de ingreso y salida en hospitales. El 87 se lo pasó entero en casa de sus padres, metido en la cama. Las medicaciones que tomaba lo dejaban totalmente fuera de sí. Dicho para él fue un año perdido. Afortunadamente, llega el 88, le cambiaron la medicación y parece que Daniel volvió a ser el mismo. Decidió irse a Nueva York a retomar la música. Después de un año, sin poder hacer nada, la gente ya se había olvidado de él, así que quería ir a Nueva York a hacer contacto y retomarlo donde lo dejó. Aunque la estabilidad le duró poco y volvió a tener episodios maníacos. A los pocos días lo arrestaron por hacer graffiti en la escalera de la Estatua de la Libertad. Acabó dando un concierto en Pierre Platters, un local donde tocaban lo mejor del underground, pero este concierto fue una locura. Estaba delirando todo el rato. A la gente de primera le molaba, pero a más avanzaba, más deliraba y la cosa se puso muy rara, hasta que acabó llorando. Sus amigos, bastante preocupados, decidieron mandarlo a Austin de vuelta en autobús, aunque Daniel no quiso y se escapó. Finalmente lo encontraron y consiguieron mandarlo a casa, aunque cuando iba de camino se bajó del bus antes de llegar a su destino. Tuvo otro incidente donde acabó golpeando la puerta de la casa de una anciana, haciendo que ésta, por miedo, saltase por la ventana y se rompiera los tobillos. Debido a esto, la policía se lo llevó detenido y de nuevo lo ingresaron en el psiquiátrico. Daniel alegaba que los demonios fueron los que le hicieron saltar. Después de este incidente y tras salir del hospital, se quedó en casa un tiempo. Total, llega el año 1990 y su manager, Jeff Tartakov, organiza un breve tour en Austin, ya que Daniel estaba mucho mejor y quería volver al ruedo. Daniel, en secreto, semanas antes de algún show, dejaba la medicación porque pensaba que así el concierto sería más real y sincero. Tras acabar, volvió con su padre en avioneta, que por cierto no he dicho nada, pero su padre fue piloto de avión en la Segunda Guerra Mundial, así que pues sabía pilotar los aviones muy bien y de hecho tenía una avioneta personal. En este viaje, Daniel sufrió un brote psicótico, creyendo que era un personaje de cómic o bajo alguna alucinación, quitó las llaves del contacto de la avioneta, todo esto en el aire, ¿vale? Y la lanzó por la ventana. El padre realizó un aterrizaje de emergencia entre los árboles y no se mataron de milagro. Después de esto, Daniel volvió a ser ingresado. Durante este tiempo que Daniel estuvo inactivo, su figura creció mucho más. A la gente le encantaba la música tan sincera y desgarradora de Daniel, hasta el punto que Kurt Cobain salió en numerosas ocasiones con camisetas suyas, haciendo que la gente se preguntase quién era. Esto llamó la atención de ejecutivos de discográficas como Atlantic y Elektra. Le ofrecieron contratos y finalmente se decidió por Atlantic Records. Bajo esta discográfica sacó su disco Fan en 1994, aunque no llegó ni a las 6.000 ventas. Finalmente en el 96 lo acabaron echando porque no cumplió con las expectativas. Y en defensa de Daniel diré que esto no es culpa suya, sino más bien de la discográfica. Sabiendo que Daniel es una persona delicada con ciertas necesidades, no le puede exigir el mismo ritmo que le exige a otro de tus artistas. Tras romper el contrato, volvió a su casa y empezó a encontrarse mucho mejor. Y bueno, desde entonces hasta el final de sus días se quedó viviendo con sus padres, como en una casa que tenían justo detrás de la casa de sus padres, y se pasaba el día pues haciendo música con una banda, dibujando, viendo la tele, aunque cuando se encontraba mejor pues también daba conciertos, de hecho haciendo tour por Estados Unidos e incluso por Europa. De forma paralela, Tartakov, el que era su manager, empezó a mover su arte por varias galerías y a la gente le encantaba. De hecho, ha llegado a ser muy conocido en el mundo del arte, siendo sus dibujos, su mayor fuente de ingreso. Y aunque ha seguido teniendo episodios y algún que otro ingreso en el hospital, podemos decir que desde 1999 empezó a tomar una medicación que le sentaba bastante mejor y todo fue mucho más tranquilo. A la edad de 58 años, el 11 de septiembre de 2019, Daniel Johnston fallece. Y sí, realmente murió joven, pero tened en cuenta que toda su vida prácticamente estuvo tomando antipsicóticos, que son medicamentos bastante fuertes y que hicieron que su cuerpo se deteriorase más rápidamente. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué Daniel Johnston es tan importante? Pues porque ha planteado ciertos puntos, ciertos debates sobre la mesa que no se habían hecho antes. El primer punto es, ¿se puede separar al artista de su obra? Realmente, como todo en la vida, no hay una respuesta clara, ni sí ni no, sino que depende de cada caso. Creo que el caso de Daniel Johnston es evidente que no se puede separar al artista de la obra, pero indagando un poco más, creo que esto depende de la intención que tenga ese arte concretamente. La música de Daniel Johnston es íntima, honesta, personal, y por tanto no se puede separar de Daniel, aunque pueda encontrar otros estilos de música o otras canciones que son más fiesteras o que realmente no tienen esa carga personal, por lo que en esos casos te diría yo que sí se puede. Básicamente creo que cuando el arte en sí es más un producto que una pieza artística, en esos casos sí se puede separar. Pero bueno, decidme qué pensáis vosotros en comentarios.
El segundo punto que planteo es la enfermedad mental. Hasta ese momento, al menos de forma conocida a esos niveles, no había habido un artista con una enfermedad mental tan clara y que influyese tanto en su obra. Por lo que desde Daniel Johnston, lo que es la enfermedad mental reflejada en la música ha ganado mucho más impacto, creo yo, y es un tema mucho más recurrente. Tercer punto, y yo creo que el más importante, no es necesario saber música o saber de un arte en concreto para poder hacerlo. Mucha gente piensa que el arte es algo elitista, que hay una barrera de entrada para poder realizarlo y que si no cumples con esos requisitos pues no puedes hacerlo. Porque o bien no debas o porque el arte que va a ser de mala calidad. Y aunque realmente esto tiene muchos matices y puedo estar ciertamente de acuerdo con alguno de ellos, creo que por lo general no es así. Daniel es el claro ejemplo de ello. No canta bien, no sabe tocar los instrumentos que usa en casi todas sus canciones, muchas veces desafina, hace melodías repetitivas, pero a pesar de todo ello consigue lo que otros muchos artistas más cualificados no consiguen, que es transmitir. Al final el arte refleja cómo te sientes y creo que la música de Daniel consigue eso de una forma excelente, la verdad. Así que creo que tanto los dibujos como la música de Daniel han roto con ese estigma tan elitista que hay alrededor del arte en sí. Y cuarto punto, que la creatividad y la luz se antepone ante todo. Como ya habéis visto en este vídeo, la vida de Daniel está marcada por muchos periodos oscuros y también otros blancos, otros claros, ¿no? Momentos de luz y de oscuridad. Y aunque los de oscuridad hayan acabado pesando mucho más en la vida de Daniel, Daniel se ha centrado mucho más en esos periodos y ha intentado refugiarse en ellos cuando los malos momentos llegaban. Tiene una frase que me encanta en la que dice: elige vivir y no morir. En definitiva, la música de Daniel es genial porque encapsula su vida, esa subida y bajada, y también se muestra sincero, vulnerable y genuino. Hacía arte porque era su única forma de entender la vida, y por eso a tantísima gente le encanta. Consigue encapsular la inocencia de un niño en el cuerpo de un adulto, y nos recuerda que de todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno, y que sobre todo hay que ser uno mismo. Así que amigos, esto ha sido un repaso por la vida de Daniel Johnston, porque es tan importante y personalmente porque me gusta tanto también. Para hacer este vídeo me he inspirado en el documental de Devil and Daniel Johnston y también en el libro Hi, How Are You? The Life, Art and Music of Daniel Johnston. También quería dar las gracias a Don Goat porque es uno de los autores de este libro y sin buscar nada a cambio me facilitó una copia. Thank you very much Don Goat for giving me the copy and for keeping Daniel's legacy alive. Así que poco más, espero que haya gustado este vídeo, sea así, me gusta tal lo típico y nos vemos en el siguiente. Lucky star.